Buen día. Hoy daremos algunos tips para escribir un ensayo argumentativo. Cuando nos enfrentamos a este tipo de textos académicos, es importante tener en cuenta tres elementos. El primero es la tesis, fundamental. Luego están los argumentos y los contraargumentos. Vamos a hablar de cada uno de estos tres elementos y empezaremos realizando la siguiente pregunta. ¿Qué es una tesis? Para responderla, utilizaremos lo que nos dice la RAE sobre la tesis. Nos dan tres acepciones. Nosotros nos quedaremos con la primera, que es la que se enmarca en nuestro contexto. Una tesis es una conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos. Importante. En la tesis, en un texto, nos sirve para diferenciar un texto argumentativo de otros tipos de texto. La tesis es la columna vertebral de un ensayo. Si la tesis falla, el ensayo también tambaleará. La columna vertebral tambaleará. Vamos a hablar de tres características básicas que debe tener una buena tesis. Para ello, nombraremos la primera. Una tesis es una opinión sustentada. Es la opinión del autor, de quien escribe el ensayo. El lector debe poder estar de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación. La tesis es una afirmación que se plantea. El ensayo tiene el propósito de convencer al lector de que esa tesis es correcta. Otra característica debe ser la tesis específica. La tesis debe referirse a un tema en concreto, no englobar todo un campo de estudio. Debe centrarse en un aspecto específico de ese campo de estudio. Vamos a poner dos ejemplos. Aquí les presento una tesis que es muy general. Las redes sociales han provocado que las personas de todo el mundo no lean. Si nos damos cuenta, es demasiado general. Las personas de todo el mundo está englobando a niños, adultos, ancianos, adolescentes, está haciendo referencia a los jóvenes de España, de Ecuador, del Ártico, todo el mundo, demasiado general. Recuerden que una de las características de la tesis es que sea específica. Vamos a ver una tesis que, aunque se puede mejorar, es más específica. Las redes sociales han cambiado los hábitos lectores en sus usuarios jóvenes. Si nos damos cuenta, ya está delimitando el campo de estudio. Ya no es todo el mundo, son jóvenes y esos jóvenes son usuarios de las redes sociales. Entonces, que quede claro, la tesis debe ser específica, la tesis es una afirmación. Otra de las características es que la tesis debe dar ideas claras de cómo se constituirá la argumentación, o sea, el cuerpo del ensayo. Además de mostrar, como ya lo dijimos, la postura del autor respecto al tema en cuestión, la tesis debe servir para que el lector tenga una idea clara de la argumentación que encontrará cuando lea el ensayo. Así nos encontramos con ejemplos concretos. Vamos a analizar. Supongamos que tenemos una pregunta en un examen y la pregunta dice, describa el personaje principal del poema de Mio Cid. Para realizar tu ensayo, debes elaborar una tesis. Eso va a ser tu guía. Recuerden, la columna vertebral del ensayo. ¿Cómo puede quedar la tesis con este tema? El Cid, personaje principal del poema, se distingue por su fortaleza física, propia de guerrero, y su fortaleza interna, que lo vuelve símbolo del padre y del esposo cristiano. Una tesis muy completa y ya nos da una idea de cómo se va a desarrollar el ensayo. ¿Qué podemos poner en el ensayo partiendo de esta tesis? Podríamos poner 1 o 2 párrafos
en donde se hable de la fortaleza física del personaje, en este caso del Cid. Podríamos destinar otro párrafo a la fortaleza interna y, como siempre, una conclusión. Si se dan cuenta, la tesis nos permite ya estructurar el desarrollo de nuestro ensayo, del cuerpo del ensayo. Por eso es tan importante. Vamos con otro ejemplo. Partimos también de una supuesta pregunta de examen. Compare los personajes de Don Quijote y Sancho Panza. Supongamos que en clase se ha leído Don Quijote de la Mancha y para el examen te propongo que realices un ensayo y el tema generador es compare los personajes Don Quijote y Sancho Panza. ¿Qué tesis puedes elaborar? Vamos ahí. En general, los personajes de Don Quijote y Sancho Panza se parecen totalmente opuestos. Don Quijote representa al ser idealista y Sancho Panza al ser realista. Sin embargo, hay momentos en la novela en que los papeles parecen invertirse. Esa es tu afirmación. Recuerda que la tesis es una afirmación. Esa es tu afirmación que surge de una opinión tuya después de haber leído la obra. En esta tesis ya nos damos cuenta también que el desarrollo del ensayo podría ser dedicar un párrafo a hablar sobre el idealismo de Don Quijote por medio de ejemplos sacados de la propia obra. Otro párrafo podría ser referido al realismo de Sancho Panza y en un tercero o cuarto párrafo podríamos comparar los puntos de contraste, de semejanza entre los dos personajes. Y claro, esto nos da lugar a una conclusión. Entonces, aquí claramente la tesis nos indica cómo podemos desarrollar nuestro ensayo argumentativo. Es importante recordar lo siguiente. La tesis debe colocarse en la introducción del ensayo. La introducción no debe ser muy extensa, una extensión de un párrafo o dos exagerando. La tesis debe tener relación directa con el título del ensayo. Debe estar todo perfectamente hilado, encadenado, el título del ensayo con la tesis, con los argumentos, con los contraargumentos. Y así tendremos un texto armonioso. Lo dicho, todo este contenido teórico, vamos a ejemplificarlo con una metáfora. Vamos a imaginarnos, vamos a comparar la tesis con el techo de una casa. Vamos a hacer esta metáfora. Sabemos que el techo de una casa es importante porque da cobijo, seguridad a quienes la habitan. Entonces, la casa con un buen techo es segura, habitable. Asimismo, vamos a comparar aquí con el ensayo. En un ensayo, con una tesis bien hecha, bien elaborada, será un texto argumentativo correcto. ¿Qué más necesita este techo para sostenerse? Necesita columnas, ¿verdad? Pues, si el techo necesita columnas para que lo sostengan, siguiendo con nuestra relación, la tesis necesita argumentos para ser sostenida. Los argumentos defienden a la tesis, la vuelven más fuerte y consiguen convencer al receptor de que esa tesis es correcta. Los argumentos deben ser sólidos y fundamentados bibliográficamente. Esto es muy importante. Caso contrario, la tesis, este techo, no se va a sostener porque no tendrá argumentos fuertes, no tendrá columnas fuertes y se nos va a derrumbar nuestra casa, se nos va a derrumbar nuestra tesis. Si la tesis no está elaborada correctamente, los argumentos serán fácilmente destruidos. ¿Cómo?
mediante, y aquí entra otro elemento del ensayo, los contraargumentos. Los contraargumentos pueden echar abajo nuestros argumentos y por lo tanto nuestra tesis. Vamos entonces, jóvenes, a resumir todo lo dicho. Un ensayo argumentativo está compuesto principalmente por tres elementos. Estos son tesis, argumentos y contraargumentos. Con la estructura, que ya desde décimo ustedes la saben, que es introducción, cuerpo o desenlace y la conclusión. Espero que esto les haya servido. Nos vemos en el siguiente video.